mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Desde mis tinieblas, tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor, oh ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león, veloz como nadie. Con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor. Hermosa alabanza, ¿verdad? Gloria a Dios. Te invito a que estemos puestos en pies. Vaya buscando Filipenses 4 y lo voy a llevar a un versículo que yo creo que todo el mundo, cristiano, no cristiano, lo dice, lo Todo pronuncia. lo puede Cristo que me fortalece.
quizás se ha convertido en un amuleto de suerte para muchos, pero yo quiero que usted entienda en esta mañana lo que esa porción bíblica quiere decirnos. Filipenses 4:13. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, delante de tu presencia estamos en esta hora. Te damos gracias por tu rica abundante misericordia, porque tu presencia está en medio nuestro, porque te dejas sentir en las profundidades de nuestros corazones. Gracias te damos, Señor Jesús, porque no se trata de nosotros, sino se trata de ti, de lo que tú haces en cada uno de nosotros. Por eso te adoramos, te glorificamos y exaltamos tu santo y bendito nombre. Señor, toma control de mi mente y de mis emociones. Permita que la palabra pueda fluir por mis labios y traer bendición a cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice, amén. Lo podemos decir todos juntos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Volvemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede tomar asiento, hermano, iglesia. Cuando usted lee Filipenses, se habla mucho de la paz y el gozo en medio de las circunstancias. Si algo el apóstol Pablo hace claro a los filipenses, donde él abre, ¿verdad?, su corazón, y no solamente que abre su corazón, sino que reconoce que esta iglesia, mire, ministerios hay muchos, pero que esos ministerios sean respaldados muy pocos. Y Pablo reconocía que los filipenses, desde que él llegó a aquel lugar dirigido por el Espíritu Santo, usted sabe todo lo que ocurrió en aquel lugar, Hechos capítulo 16, llegó donde unas mujeres que estaban en un río, estaban allí en la oración, y allí él empezó a predicar y muchas de ellas creyeron. Y de hecho hay dos que menciona aquí en el capítulo 4, donde se entiende que estuvieron en aquel día, en aquel río. Pero es importante que nosotros vayamos versículo por versículo, aunque no les voy a tomar mucho tiempo, pero que usted pueda analizar el contexto antes de llegar al versículo 13. En el 1 él me dice, así que hermanos míos, amados y deseados, fíjense que le dice una vez más, gozo, corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Quiero que usted pueda visualizar que cuando el apóstol me habla, así que se está refiriendo a lo que él venía diciendo al final del capítulo 3, donde él venía hablando sobre la ciudadanía de nosotros. Muchas veces, y si usted es uno de esos, pues le invito a que usted pueda cambiar su mentalidad en esta mañana. Muchos de nosotros centramos todos nuestros esfuerzos y todos nuestros pensamientos a las cosas terrenales. Es importante porque nosotros somos seres humanos y pertenecemos a la tierra. Pero ese no debe ser el fin, ese no debe ser el norte, ese no debe ser el todo. Fíjense que en el versículo 20 y 21, él dice, más nuestra ciudadanía, en el capítulo 13, estoy hablando, más nuestra ciudadanía, ¿está en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, este cuerpo que nos ata al pecado, que nos ata a la naturaleza humana, que no nos permite trascender y tener una comunión como Dios quería que el hombre tuviese con él. Cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol, antes de entrar a este capítulo 4, nos está dando el panorama de que cada uno de nosotros debemos fijar nuestra mirada en el cielo, nuestra mirada en Jesucristo. No es que yo deje de ser humano, porque el apóstol Pablo decía que él prefería, antes de morir y estar con Cristo, que era mucho mejor, él prefería estar ¿dónde? En la tierra, porque en la tierra tenía la oportunidad de seguir pregonando y predicando a Cristo a toda criatura. ¿Para qué? Para que a todo oído llegara de que había un Salvador que vino a transformar y cambiar a la humanidad, y que no había razón para que el hombre y la mujer se quedaran en su condición pecaminosa, sino que pudieran entrar al gozo. El ser humano es muy dado a la felicidad y a la alegría. Pero la felicidad y la alegría uno la consiguen en el licor, uno la consiguen en la droga, otros lo consiguen en la pornografía, otros la consiguen haciendo cosas malas. Allá hay alegría y felicidad. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, cuando logran hacer lo que quieren hacer, eso le causa alegría. Independientemente que sea algo dañino, independientemente que sea algo que lo aleje de Dios, pero cuando logra hacer lo que quiere hacer, siente alegría, siente felicidad. Pero en el momento en que la alegría y la felicidad, lo que le gusta hacer, lo dejan de hacer, ¿qué sucede?
vuelve la tristeza, vuelve la congoja, vuelve el vacío. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de algo mucho más poderoso. Él dice que nosotros debemos de tener y añorar el gozo del Señor. Y el gozo es mucho más abundante que la alegría y la felicidad, porque el gozo en el Señor no depende de las circunstancias, no depende de la enfermedad, no depende de lo que yo esté pasando o no pasando. El gozo del Señor depende de Él. El Señor es el gozo en mi vida. Y Él habla de que yo soy la corona. Aquí no estamos hablando de una corona de un rey. Estamos hablando de la corona que un atleta perseguía a través de las Olimpiadas. Desde ese entonces, ¿saben? Eso no es de ahora. Desde aquel entonces venimos hablando de eso. En donde los competidores corrían a la meta y todos querían llegar primero para obtener la corona. El apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses: ustedes son mi corona. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho de ustedes, veo que me dicen los escritos que ustedes están firmes. Pero hay personas que pueden estar firmes en algo erróneo. ¿Sí? Pudiéramos llamarlos tercos. Hay personas que... Había una canción, no recuerdo bien el cantautor, que decía: he tropezado de nuevo con la misma... ¿Verdad? Empecé de nuevo con la misma piedra, esa es una iglesia. ¿Qué? Una iglesia. ¿Por iglesia? Válgame Dios. Por lo menos algo de iglesia, ¿verdad? Pero fíjense que aquí el apóstol Pablo sujeta el gozo y se alegra de la firmeza, pero mira lo que le dice al final del versículo: están así firmes ¿en quién? En el Señor, en Cristo. Nosotros tenemos que toda nuestra vida girar a través de quién? De Cristo. Viva para Cristo. Si usted vive para Cristo, créame que usted en su corazón tendrá gozo. Pero cuando usted vive por alegrar a los demás o para agradarle a los demás, lamentablemente usted jamás y nunca podrá tener gozo. Viva para Cristo y el gozo del Señor será parte suya. Entonces quiero hablar rápido de Evodias y Sínquites. Estas eran dos mujeres que habían participado del apóstol Pablo desde su primera llegada a Filipo y fueron aliados con él, participaron de todo, inclusive estas dos mujeres se convirtieron en misioneras juntamente con el apóstol Pablo, lo acompañaron y estuvieron con él en todo momento. Es muy poco probable que el apóstol Pablo en sus cartas señale a alguna persona para hablar de sus faltas. Yo lo que quiero que usted pueda ver conmigo de que cuando el apóstol Pablo menciona aquí a Evodias y Sínquites, lo que tenía que haber ocurrido entre estas mujeres tenía que ser algo catastrófico. Escúchenme, no hay una cosa más peligrosa que la división. Por la división cayó el Imperio Romano, imperio de siglos, uno de los imperios más poderosos sobre la faz de la tierra, pero por sus rebeliones internas, por los celos internos, por el ego del poder interno, llevó a que ese gran imperio llegara a la ruina. Y estas dos mujeres estaban provocando de que la iglesia de Filipos fuera por un mal camino. Y por eso el apóstol entendió necesario el mencionar aquí. Recuerden una cosa: las cartas paulinas, ¿a quiénes se las escribían? ¿A quién? A la iglesia. ¿Sabe usted lo que es la iglesia? Venía el que traía la carta, estaban todos ustedes ahí, y nuestro hermano apóstol Pablo nos dice que aquí la hermana Josefina y frente a todo el mundo. No, pero la cojo usted porque es mi madre, usted aguántese ahí. Cojo a otro como Carolina. Usted ámeme como usted. Vaya por todas las que, ¿verdad? Y frente a todo el mundo, ruego a Evodias y así. Imagínense. Permítame, no dice cuál es el problema, hermana. No lo dice. Pero había un problema.
Yo voy aquí a especular un poco, ¿verdad? Si usted me lo permite. Y no quiero irme muy atrás en la historia, pero los judíos desde el tiempo de los griegos han venido creando ciertos conflictos, porque usted sabe que el pueblo hebreo ha sido dispersado en varias ocasiones por diferentes lugares, lo que los ha llevado a adoptar otras culturas, a vivir en otros sitios que no eran su Jerusalén a la cual ellos tanto añoraban, lo cual llevaba a que este grupo empezó a dividir y sectar lo que se llaman los judíos helenistas, que son los que adoptan ciertas costumbres griegas, y están los judaizantes, los judíos, los judíos como que son los que están apegados a la Torah. Entonces estos grupos, cuando se dividen y ellos se unen nuevamente, ya no son un solo pueblo. Ahora es un pueblo con dos pensamientos, con tres pensamientos, con cuatro pensamientos. ¿Qué usted cree que generan los diferentes pensamientos? División. Y dentro de la iglesia no debe haber división. No estoy diciendo que ese fuera el problema, pudiera ser uno de los problemas. Otro de los problemas que pudo haber pasado de Bodias y Sínquita, ¿usted sabe cuál es? ¿Viste que el apóstol Pablo me usaba más que a ti? ¿Viste que el apóstol Pablo contaba más conmigo? ¿Cuántas veces fue a tu casa? No, porque a mi casa fue tantas veces. ¿Viste que me mencionó? A Dios no te mencionó mucho, a mí me mencionó varias veces. El cristianismo, cuando nosotros perdemos el enfoque de la esencia de lo que nosotros somos y empezamos, hay una cosa que a mí me entristece, y es cuando escucho cristianos hablando de derechos. No, porque si, ahora te cojo a ti, Ángelo. No, porque si el hermano Ángelo, el pastor le permite eso, ¿sabe qué? A mí no lo tiene que permitir. Porque Ángelo no es más lindo que yo. Tampoco es mejor que yo. Y empieza a nacer en la iglesia esta serie de pensamientos que nos separan ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. Nos separan de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le decía en el primer versículo: estad firmes en Cristo. Cuando tu pensamiento se diluye, cuando tu pensamiento es otro, cuando empiezas a quitar tu mirada de lo que Jesús quiere hacer con la iglesia y empiezo a ver lo que Jesús quiere hacer conmigo, como Dios me usa a mí. Había un predicador cuando yo me criaba y pululaba por allá, que había un predicador que era muy, yo nada más estaba en el nombre, pero era muy reconocido. Y el predicador fogoso hasta más no poder, y Dios lo usaba. Y en mí todos los dones se han manifestado, y la gente loca con él. Y vuelvo y digo, Dios lo usaba, pero el yoísmo a mí me chocaba, siendo niño. Porque es que una de las cosas que me encanta de lo que estábamos cantando, muchos de los himnos que Angeli nos trae en la adoración, me habla, y uno de los más que me encanta es ese que dice: permíteme adorar. Creo yo que es un acercamiento a la divinidad con respeto, porque aunque yo sé que me puedo acercar, pero te pido que me permitas acercarme a ti. Usted y yo no nos merecemos nada. ¿Sabe qué nos merecemos nosotros? La muerte. Pero Cristo nos da vida abundante. Eso nos debe de llevar, amado hermano, a ser humildes y sencillos de corazón. La iglesia primitiva, la iglesia naciente, cuando usted analiza el libro de Hechos, me dice que tenían todas las cosas y que su corazón era sencillo, puro, humilde. Eso es en el capítulo 3 de Hechos. Pero cuando usted entra al capítulo 4, usted podrá ver que habían dos personajes que los demás vendían las propiedades y se los daban a los discípulos, pero estas dos personas le entregaron
a los discípulos una cantidad que ellos decían, mire, no era obligatorio entregarlo. Así es. El problema de estos dos seres fue que mintieron. ¿Por qué? Porque pretendían obtener una ganancia y no había por qué entregarlo todo. Yo tengo que hacer lo que esta gente está haciendo. Yo voy a entregar lo que yo entiendo que debo de entregar porque esta propiedad es mía. Cuando el ser humano empieza a interesarse por su beneficio personal por encima del beneficio del otro, trae división, trae discordia. Pero cuando todos caminamos en una misma dirección, fíjense que el apóstol Pablo lo que le está diciendo es, a ellos lo único que le dice es, ruego a Evodia y a Sínte que sean de un mismo sentir, y una vez más le dice, en el Señor. Usted, la copastora y yo tenemos muchas diferencias, muchas. Yo con ella y ella conmigo. No, y la cogí a ella porque la copastora, pero usted y yo tenemos muchas diferencias, no pensamos igual. No pensamos igual. Hay cosas que ustedes le dicen, si yo fuera el pastor lo haría así. Hello. Estoy hablando con alguien aquí. Pero ¿y por qué lo está haciendo así? Si debe de ser así. Ya, ya. Ore para que el Señor me ilumine. Ore para que el Señor me use. Como el Señor me use y lo que yo hago con los hermanos, hermanas, eso es entre Dios y yo. Amén. Santo Jesús. Usted no mire lo que yo hago con el otro. Usted ocúpese de su vida y ore por el prójimo. Amén. ¿Por qué? Porque lo que el pastor quiere y lo que la iglesia debería querer es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los filipenses. Nuestra ciudadanía, nuestra meta, nuestro lugar de encuentro final se encuentra en el reino de los cielos donde todos debemos de llegar. Todas las diferencias que nosotros podamos tener en el pensamiento las podemos echar en un zafacón o en una bolsa y centrarnos en ¿quién? En Cristo. Porque cuando nos sentamos en Cristo caminamos en una misma dirección. Las diferencias son superadas. Porque todos pensamos en una misma cosa, en una misma fe, un mismo Señor. ¿Lo entendemos? Amén. Voy al 5. O déjeme tocar el 4. Fíjense, una de las palabras más importantes en Filipenses, como les dije, es la palabra regocijaos. Y una vez más, él dice, regocíjate. O sea, vuelve al gozo. Ten un gozo abundante, no en el vacío, no en las cosas terrenales. Una vez más, vuelve y dice, regocíjate en el Señor. Y otra vez digo, regocíjate en el Señor. Todos tenemos dificultades. Todos hemos pasado por experiencias difíciles. Anderson Gabriel anoche, mientras nosotros estábamos en casa tranquilos, mientras usted estaba tranquilo en casa, su vida corría peligro. ¿Sí o no? Amén. ¿Alguno de ustedes se enteró? ¿Alguno de ustedes lo supo? Ni sus padres lo supieron. Hasta después que por lo menos a mí me llama y me explica lo que está ocurriendo. Lo primero que me dice es, no te asustes. Ya cuando él me dice, no te asustes, esa palabra es importante, no te asustes. Pues dentro del susto y del brinco, está todo bien. Amén. Pero ciertamente el mismo Dios que estuvo conmigo en el descanso es el mismo Dios que estuvo con él cuando estuvo en peligro, es el mismo Dios que ha estado contigo en todo momento. Y nos está diciendo el apóstol Pablo, no olvides que tienes que volver al gozo. Si alguien te ha quitado el gozo, si alguien te ha desviado la mirada de Cristo, vuelve a mirar a Cristo, regocíjate en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Santo Jesús. Las obras que la iglesia hace, no las hace para alcanzar salvación. Esto es lo que diferencia a la iglesia de muchas sectas, que obligan a sus feligreses o a sus adeptos a hacer obras para poder ser salvos. Tienen que estar 1 hora, 2 horas
caminando por las calles, repartiendo esto, lo otro, hablando a la gente, porque eso te llevará a la salvación. No, yo no soy salvo por obra, yo soy salvo por Cristo, porque el gozo del Señor está en mí, ese gozo me llevará a la vida eterna. Pero ese estilo de vida debe ser conocido por todos. Amados hermanos, les leo el capítulo 6. Y lo leo no solamente por leer la Biblia, sino para que todos podamos aplicarnos a nuestra vida en esta mañana. Por nada estéis afanosos. Claro. Entonces que nosotros nos desesperamos y nosotros nos volvemos locos. ¿Y cómo aparece? Mire, yo he aprendido a mis 51 años y lo aprendí desde hace muchos años atrás. Hermana Ara, lo que yo sé que no está en mis manos lograr, yo no me afano. No me afano. No me afano. ¿Usted sabe cuánto daño le hemos hecho a nuestros hijos por los afanes? Yo quiero que mis hijos les sirvan a Dios. Y ellos tienen que servirle a como yo entiendo que ellos tienen que servirle a Dios. Y eso nos ha llevado a lastimar a nuestros hijos, a sacarlos fuera de los caminos del Señor. Porque yo quiero que no tengas una experiencia personal con Él, sino que tengas la experiencia que yo estuve con Él. Nosotros tenemos que comprender que cada uno de nosotros nos acercamos a Él. ¿Sabe usted por qué? Porque Él es un Dios multiforme, que nos entiende y nos comprende a cada uno, y que la relación que tiene con mis hijos no es la misma que tiene con mi esposa, ni es la misma que tiene conmigo. Amén. Con cada uno de nosotros tiene una relación, y cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro con Dios. Gracias, Señor. Y todos los que aquí estamos necesitamos tener un encuentro con Dios. Amén. Pero por encima de las circunstancias no puedo dejar que el afán, que la agonía, el afán nos nubla, el afán nos ciega. Y cuando nos cegamos empezamos a errar, empezamos a hacer cosas que no debemos de hacer porque queremos lograr lo que no podemos lograr. ¿Por qué mejor no descansamos en el Señor y dejamos de que Él sea el que obre en lo que nosotros necesitamos? Gloria a Dios. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Miren, la oración es hablar con Dios. Punto. Oración es hablar con Dios. Pero el ruego es cuando usted le peticiona a Dios. Es cuando usted tiene un diálogo más íntimo con Dios. Por eso es que no podemos usar oraciones repetitivas. Porque oraciones repetitivas, usted no se cansa que le digan lo mismo. Aquí todos fuimos hijos o hijas, ¿verdad que sí? Levante aquí la mano, ¿quién no fue hijo o hija? Todos fuimos hijos o hijas. ¿Cuántas veces usted le decían a su papá o a su mamá, no me repita la misma cantaleta? Y todavía, porque vea. Y todavía, hermana, a los 51. Yo he aprendido una cosa y la aprendí de mi madre. Lo que yo no logro con mis palabras, lo logro con mis rodillas. Lo que yo no logro con palabras, lo logro de rodillas. Te voy a dar una recomendación. Deja el diálogo y comienza a orar. Amén. Empieza a rogar Gloria a a Dios. Dios. ¿Sabe usted cuántas madres y padres yo he escuchado? Te entrego a mi hijo, y cuando ven que Dios aprieta al hijo, Sí. Ajá. Se lo quitan. no, pero no era así. No era de esa forma. Déjame a mí, dice el Señor, ¿verdad? Déjame a mí, mi forma. Porque a mi forma yo sé que lo voy a traer. Recuerdo en un momento de Juan 3:16, que éramos los pastores de los jóvenes, el Señor nos mostró a Marvin y a mí a la misma vez. Y recuerdo que lo que el Señor nos mostraba era que nosotros estábamos mirando en una dirección equivocada y que teníamos que reenfocar lo que estábamos mirando a través de la juventud. Y el Señor nos mostró, creo que fue a 3 jóvenes, Marvin. Nosotros reunimos a esos 3 jóvenes
Y empezamos a hablar con ellos, no estaban los, papá y mamá no estaban, eran 3 jóvenes. Y esos 3 jóvenes, cuando nosotros hablamos con ellos, empezaron a llorar. Se compungieron en su corazón. Y en su corazón nació el arrepentimiento. Y recuerdo que en ese tiempo, Carlos González estaba de vacaciones, yo estaba al frente de la iglesia, era pastor. Y yo le dije, cuando el pastor llegue, yo voy a hablar con el pastor para nosotros buscar una forma para poderles ayudar a ustedes y que ustedes sean totalmente restaurados. Cuando el pastor llegó, se me adelantaron. Una de las madres de los muchachos fue a hablar con el pastor. Y el pastor, antes de escucharme, lo que hizo fue regañarme. Que usted no es, yo sé que usted es pastor. Por eso yo le dije claramente a ellos que cuando usted llegara yo iba a hablar con usted. Pero alguien se le adelantó y le dijo algo. ¿Usted sabe dónde están esos muchachos? ¿Saben dónde están? Hermana, ¿sabe dónde están? ¿Dónde? En el mundo. Porque una madre se adelantó a lo que era el plan de Dios. Le estaré hablando aquí a alguien. Cuando queremos hacerlo a nuestra forma, si tú le pides a Dios que haga algo, deja que Dios haga lo que tenga que hacer como lo tenga que hacer. Amén. Poderoso Jesús. Y después de este momento, en un punto clímax, entonces Él me dice en el versículo 7, y la paz de Dios, y la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vaya conmigo, lo estoy leyendo en el 7. Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pensamientos. Algo imposible que ocurra en la vida del ser humano es que entre al cristianismo y continúe con el pensamiento mundano. Cuando tú vienes a Cristo, tú no puedes resolver las cosas hoy como las hacía ayer. Hello. No puedes. Lo que a mí antes me airaba, ahora no debe airarme. Lo que a mí antes me molestaba, ahora no debe molestarme. ¿Por qué? Porque el cristiano está llamado a tener la mente de Cristo, no la mente humana. Amén. Y la mente de Cristo es una mente de sometimiento y obediencia. ¿Lo sabía usted? Porque Cristo dijo, yo no vine a buscar gloria, yo no vine a buscar a que me sirvan, yo vine a servir, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. El cristiano vive para hacer la voluntad del Padre, no para hacer su voluntad. Poderoso Jesús. Amén. Amén. Lo voy a llevar a una porción bíblica. Para que usted entienda Poderoso Jesús. esto que estamos hablando en este momento. Quiero llevarlo a Romanos. Capítulo 12. Vaya conmigo rápido. Romanos capítulo 12. Amén. 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuchen, no conforméis a este siglo, no te conformes a esta vida, a esta forma de tu vivir, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es imposible yo comprender las cosas espirituales con mi mente carnal. Imposible. Cuando tú vienes a Cristo, Él te acepta tal y cual tú eres. Y me gusta porque he escuchado varios jóvenes repitiendo las palabras que el pastor aquí en varias ocasiones ha dicho. Dios a ti te acepta como tú eres. Jesucristo fue a la cruz del Calvario por quien tú eres. Pero no fue a la cruz del Calvario para que tú permanezcas en quien tú eres, sino para que seas transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas entender, comprender, razonar, no con la mente humana, sino con la mente espiritual. Amén.
Si usted quiere tener la paz de Dios, usted tiene que tener una mente renovada. Amén. Es imposible tener la paz de Dios con la mente carnal. Tiene que haber una transformación en nuestro pensamiento. Cuando nosotros hablamos de la paz de Dios, estamos hablando de que por encima de las circunstancias que yo pueda estar atravesando, Dios es Dios. Y Dios es paz. Y si Dios es paz, por encima de lo que yo estoy enfrentando, puedo tener la paz de Dios. Amén. Porque Dios no atraviesa por las dificultades que tú y yo atravesamos. Él está por encima de ellas. O sea, que cuando yo veo que las cosas se me ponen difíciles, yo puedo descansar en la paz de Dios. Amén. Porque sé que esa paz sobrepasa todo Entendimiento. entendimiento. Él conoce más allá de lo que yo conozco. Él ve más allá de lo que yo veo. Y por eso lo que el apóstol me está diciendo, confía en Él porque Él te va a dar paz. Él es paz. Y usted está sentado, ¿verdad? La paz de Dios no equivale a ausencia de dificultades. La paz de Dios es que en medio de las dificultades yo tengo Paz y seguridad. Déjeme avanzar un poco más. Por eso es que dice en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es Facebook, todo lo que es TikTok, perdón. Vuelvo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto Pensáis. ¿qué tú haces ensuciándote la mente por las cochambridades que enseñan las redes sociales? Así mismo es. ¿Cómo puedes tener paz si estás contaminando tu mente y tu alma? Estás rompiendo la relación espiritual con Dios por estar metido en las cosas mundanas. Santo Jesús. Los evangelistas dirían en este punto, se dañó esto. Se acabaron los amén. Alaba y adora. No te duermas que te veo. ¿Por qué estamos contaminando y dañando nuestra mente? La mente que, mire, una de las cosas que mi papá conmigo sufre. Porque cuando mi papá limpiaba el carro por dentro, a tal punto, Ángelo, yo recuerdo que tú te sentabas en esta esquina y cuando cogió la cura, tú venías a parar a la otra esquina. Porque eso le metía al modelo ese asiento hasta más no poder. Y una limpieza, usted tenía que hacer como hace Max. Cuando va al patio, Max hace así. Literal, yo no estoy aquí exagerando. Ahí está mi mamá, ahí está Marjorie. Usted si va a montar el carro a mi papá, usted tiene que hacer esto. Sí. Yo tenía que hacer. O tenía que quitarte la chaclata o el zapato, hermano. ¿Por qué? Porque él había pasado el trabajo de limpiarlo. A la veadora. Y si yo pasé el trabajo de limpiarlo, ¿por qué otro lo va a ensuciar? Así es. Amén. Amén. Creo que alguien me entendió. Gloria a Dios. Dios te está diciendo en esta mañana, si yo te limpié, ¿por qué tienes que ensuciarte con las cosas del mundo? Poderoso Jesús, aleluya. Si lo único que yo deseo y quiero para ti es que tengas paz, alegría, contentamiento, en mí la tienes, ¿por qué la buscas en otro lado? Amén. Santo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Ahí no hay pensamientos inicuos, ahí no hay pensamientos de pecado, ahí no hay malos pensamientos. Poderoso Jesús. Piense en las cosas buenas. Ay, pastor, yo nunca he tenido esos pensamientos malos montones de veces, pero los reprendo. Porque quiero tener la mente de Cristo. Porque mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes que quieren destruirme en relación con Dios. Gloria a Dios.
y recibisteis, y oísteis y visteis en mí. Esto hace, hermana, yo me atrevo, yo creo, no sé usted, yo voy por los talones de Pablo. Así es. Y yo cuando analizaba esta parte de la prédica, yo decía, realmente yo no me atrevería a decirle a las personas, A nadie que mírenme a mí. haga lo que yo hago. Yo no estoy analizando la prédica antes de traerla, pero cuando estoy analizando y predicando, yo digo pero para lo que mis ojos ven, mejor que hagan lo que yo hago y no lo que otros hacen. Ni un amén. Santo de Dios. En gran manera me gocé. ¿Me gocé en quién? Estoy en el 10, en el Señor. Note que en cada uno de los puntos que el apóstol Pablo le está hablando a los filipenses, acentúa al final de la oración con en el Señor. Y aquí él dice, en gran manera me gocé en quién, en el Señor, de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Porque cuando la mente del creyente es transformado, quiero decirle que el domingo pasado se recogieron $400 para la ofrenda del viaje misionero a Perú. Eso es un aplauso. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, ustedes aportaron, en este caso a él. Pero cuando la iglesia entiende el compromiso y la importancia de la disfunción, de que quizás en Perú, en la selva, hay hermanos que no están como tú estás, con un techo, con aire acondicionado, en una silla, en losa, ellos le llaman baldosa, en muchos centros de Sudamérica le llaman baldosa. Esos hermanos están con unos espejes, con un techo que llueve más adentro que afuera, que el piso es tierra, que no tienen caballos, no tienen animales para poder llegar, van a pie 2, 3, 4 horas para adorar al Señor. Santo Jesús. Y que usted y yo tengamos la oportunidad que a través de lo que Dios nos ha dado, no damos de lo que nos sobra. Yo no digo de lo que nos sobra. Amén. Nunca damos de lo que nos sobra. Nos damos de lo que Dios da. De lo que Dios nos bendice. Es importante nosotros ser empáticos con la necesidad del prójimo. No lo digo porque tenga escasez. ¿Cree usted que el apóstol Pablo no tenga escasez? ¿Cree usted que en la cárcel, vaya a ser la cárcel aquí en Puerto Rico? A ver si no hay necesidad. Dígame usted en ese tiempo de Pablo. Porque déjeme recordarle. El apóstol Pablo me está hablando de gozo, de regocijo, me está hablando de paz. ¿Sabe usted desde dónde? De la cárcel. Desde la cárcel. Y le estaba escribiendo, ¿usted sabe a quiénes? A los que estaban en libertad. No lo digo porque tenga escasez, pues escúcheme, estoy llegando al 13, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Esto es una derrota para los que solamente creen en el triunfalismo. Mire, déjeme hacer un paréntesis. Yo veo que la iglesia de hoy, Puerto Redentor, yo veo que la iglesia de hoy viven como el tiempo de Job. Usted no va a entender el por qué. Porque en el tiempo de Job, cuando las cosas te iban mal, eso era sinónimo de que tú habías hecho algo en contra de Dios y Dios te estaba castigando. Y todavía, hoy en día, desde que empezó el movimiento de la superfe, hoy en día nosotros le damos énfasis a la abundancia. Y gloria a Dios por la abundancia. Aquí en Puerto Rico nadie debe carecer de parte de la abundancia. La tenemos en las provisiones que proveen los gobiernos, pero también la que nos provee Dios. Tenemos abundancia, hermano. No se queje, usted tiene vida y tiene todo abundantemente. Aunque abra la nevera y hay agua abundantemente, porque hay sitios que no tienen ni para abrir la nevera ni tienen agua. Así que usted tiene abundancia. Pero lo que quiero que usted visualice es que
el apóstol Pablo sí tenía una necesidad. Y nosotros quizás hemos pasado por necesidades. Pero el apóstol Pablo ponía la necesidad que él tenía por debajo a la paz que Dios le había dado, a la relación que tenía con Dios, a la provisión que tenía con Dios. El mero hecho de haber sido perdonado y salvado y tener derecho a la vida eterna, para Pablo ese era motivo más que grande. Por eso es que digo que nosotros tenemos esa filosofía del tiempo de Job. Las personas le van mal, no prosperan, no consiguen trabajo, lo consiguen y lo botan, entonces ese tipo está mal delante de Dios. Tenemos el mismo pensamiento. Y cuando yo analizaba esta parte del mensaje, mi mente, ¿sabe a dónde se me fue? A Hebreos capítulo 11. No lo vamos a leer, léalo en su casa. Hebreos 11. Esas personas que son héroes de la fe, héroes de la fe, ábrelo. Esas personas que son héroes de la fe pasaron por momentos adversos. Permiso. Por momentos contrarios. No vivieron una vida cómoda. Delante de los hombres ellos estaban mal porque estaban pasando vicisitudes. Pero el escritor de Hebreo, que o fue Pablo o fue alguien inspirado por Pablo, los llamó los héroes de la fe. Aprenda a contentarse cualquiera sea su situación. Hay abundancia, glorifica a Dios. Hay escasez, glorifica a Dios. Está en salud, glorifica a Dios. Está en enfermedad, glorifica a Dios. Porque Dios está por encima de lo que nosotros podamos tener o estemos pasando. Él está por encima de todo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado. Déjenme tener cuidado con lo que voy a decir. Hay gente que cuando vinieron Irma y María, se les fue fácil montarse en un avión y irse. Hay gente que cuando vinieron los terremotos se les hizo fácil moverse del área sur-oeste al área norte o irse fuera de Puerto Rico. Hubo gente que con la pandemia se le hizo fácil quedarse en la casa, no salir, no contaminarse. Huyendo de los problemas, huyendo del tiempo difícil, huyendo de la circunstancia adversa. Hoy le puedo decir a usted que si usted permaneció aquí en Irma y María, usted permaneció aquí con los terremotos, usted permaneció aquí con la pandemia y no se quedó en su casa y está aquí, si usted está aquí es que no se quedó en su casa, permítame decirle, darle una buena noticia. Usted es una persona más fuerte que los que se fueron. Así es. Amén. Amén. Muchos de los que se fueron murieron por allá. Y les pregunto, ¿a alguien aquí le faltó el pan? Hasta por las narices se nos salía la comida. Dinero. Cuando por allá no daban ni un peso, a usted le llenaron el banco de dinero, de ayudas, y estipendios económicos, COVID, aquello, lo otro. Hasta se compró lo que jamás usted nunca pensó que se podía comprar. Hizo terraza, unos hicieron terraza, otros hicieron piscina, otros se compraron carros nuevos. Abundancia. Algunos se habrán acordado de darle gracias a Dios. Poderoso Jesús. Alguno hoy reconocerá lo que pasó en el ayer y puede dar gracias a Dios hoy porque está en paz. O se nos olvidó toda la provisión de Dios. Yo he aprendido de que si yo estoy en un sitio y habemos 10 personas, la tajada de pan que queda se divide en 10 pedazos. Poderoso Jesús. Que si habemos 10 y lo que hay da para uno, no come ninguno. No estoy diciendo que usted lo haga, estoy diciendo lo que yo he aprendido.
Y he estado en escasez, pero también Dios me ha llevado en abundancia. Amén. En todos los sentidos. No estoy hablando solamente de lo financiero, no piense que estamos hablando aquí solamente de lo financiero. En experiencias, en cuidado de Dios. Los otros días estaba resolviendo un problema en el Fondo de Seguridad del Estado de Concilio. Y había uno al lado mío que era creyente y empezó a hablar conmigo. Y me dijo, si usted supiera todas las veces que Dios me ha librado a mí de situaciones difíciles, y yo le dije, usted me va a testificar de las que Dios le ha librado y de las que usted no sabe que Dios los ha librado. Así mismo, ¿eh? Eso así. No se da cuenta. ¿Tiene usted una idea de los cuidados que Dios ha tenido contigo, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia? Por más lejos que esté, ¿tiene usted una mínima idea de los cuidados que Dios ha tenido? Poderoso Jesús. Entonces, voy a entrar ahora al último versículo. Pero quise traerte esta gama de versículos para que tú entiendas que Filipenses 4:13 no es un amuleto. Amén. No es porque yo estoy haciendo lo malo, pero como estoy haciendo lo malo, yo lo puedo en Cristo que me fortalece, me va a salir. No. Es que el apóstol ha venido creando un andamiaje, diciéndote de la transformación y el cambio, y dónde debe estar mi pensamiento, para cuando llegue la dificultad, entonces yo pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que estoy viviendo de espaldas de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sigue haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi pensamiento está a favor mío y en contra del otro, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Jesucristo es mi centro, porque Él es mi norte, porque Él es mi blanco, porque lo miro a Él, porque aunque esté en abundancia o en escasez, lo estoy mirando a Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Cuando usted vuelva a repetir Filipenses 4:13, analícese. Estoy creando discordia. Estoy creando división. Mis acciones están reflejando que yo no soy cristiano. Fíjense que más allá del señalamiento que hace el apóstol Pablo, el deseo de Pablo era de que todos pudieran arreglarse. Que vos decís que te pudieran vivir en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento. ¿Por qué pensar en lo que me divide si hay 10 cosas que nos unen? ¿Por qué tengo que pensar en la que me... Y eso es lo que yo no entiendo de las discusiones de la gente. Todavía en el concilio se habla de barba, bigote y chiva. Todavía. Yo digo, si fuera malo, Dios no lo hubiera mandado que naciera en la carta. ¿Usted no cree? ¿Usted no cree? Si fuera pecado que me crezca el cabello o el pelo en la barba, Dios lo hubiera mandado. ¿Eso es contraproducente? ¿O no? Eso me salva, me condena. El tenerla me salva, el no tenerla me condena, o viceversa. No. Y así pudiéramos hablar de diferentes cosas, formas de vista. Mire, hermano, nos amaneceríamos aquí hablando de tantas cosas que nos dividen y nos separan. Pero ¿por qué no nos unimos en la adoración, en el Espíritu Santo, en reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador? Vámonos por ese camino que nos une y nos lleva a una relación perfecta, nos lleva a tener la mente de Cristo. Gloria a Dios. Hacia esa dirección debe marchar la iglesia. Poderoso Jesús. Las diferencias y las cosas que nos separan se dejan a un lado, porque esas cosas no nos llevan a la salvación. Y lo más importante para Jesucristo, para el Padre y para el Espíritu Santo es la salvación de un alma. Amén. Prefiero perder la razón y que se salve. Amén. Amén. Así que en esta mañana yo te invito a que tú puedas decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero dilo sabiendo y entendiendo que tu pensamiento está cimentado en la persona de Cristo. Cierra tus ojos. Gloria a Dios. Buen Dios, Padre nuestro que estás en los cielos,
delante de tu presencia estamos. El salmista decía, vuélveme el gozo de la salvación. Qué bueno es el tener la convicción a través de tu Espíritu Santo de que un hombre y una mujer son salvos. Y que lo reflejen nuestros dichos y nuestras obras. Que lo que hacemos sea para gloria y honra tuya, no para engrandecimiento personal. Gracias te doy, Señor Jesús, por la iglesia Puerta de Refugio. Gracias te doy por la iglesia Puerta de Refugio que se nos une a través de las redes sociales. Cuando escuchan estos mensajes, cuando escuchan las cápsulas de refrigerio al alma. Señor, pedimos que tú bendigas abundantemente a los que estamos aquí y a los que nos están viendo. Gracias te damos, porque en medio de las dificultades, en medio del momento bueno, en medio de la escasez o en medio de la abundancia, hemos sabido decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no se trata de nosotros, se trata de ti. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. A ti damos gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero dar espacio si algún hermano necesita la oración.